Perfecto. Bueno, es un gran placer para mí el acompañaros hoy, el ser parte de este evento. Yo quisiera sobre todo empezar por felicitar a Adfrie, ¿no? Es decir, creo que estamos ante una situación excepcional. Si no me equivoco, el planteamiento inicial era estar hoy mismo en Santander haciendo este evento presencial, pero creo que el gran mérito que tenéis y el gran mérito que hoy tienen muchísimas organizaciones es aquel de la adaptabilidad, ¿no? Es decir, aquí estamos dando un paso, en vuestro caso como asociación, en mi caso pudiendo colaborar hoy con vosotros, gracias a un elemento de adaptabilidad a la que nos está obligando este año 2020 como probablemente ninguno nos había obligado antes. Eso es un poco de lo que yo voy a hablar y eso es un poco en lo que consiste este viaje digital de una empresa de transporte y logística que me gustaría comentar o que me gustaría compartir con vosotros en los próximos minutos. Una palabra muy breve con respecto a Foro de Logística, para aquellos que no estén familiarizados. Foro de Logística es una respuesta que surge ante un reto que es muy importante para la logística, que es el reto del talento. El talento, el desarrollo del talento para garantizar el futuro de nuestro sector. Entonces, Foro de Logística fundamentalmente consiste en tres patas, es decir, aquí hay tres áreas de actividad fundamentales. Uno es una reunión, el foro de talento, una reunión consolidada de los profesionales de la logística que se lleva realizando durante bastantes años, que este año va a tener lugar el 18 de noviembre, una reunión a la que obviamente estáis todos invitados, que este año también va a tomar un carácter virtual, como prácticamente todo lo que está sucediendo, pero en el que seguro que será un encuentro muy importante para los profesionales de la logística. La segunda área es un área de empleo, es un portal, Logitalent, para poder conectar a las organizaciones logísticas con el talento logístico, con los empleados potenciales. Y la tercera es la Escuela de Negocios Logístico, en la que yo tengo la suerte de poder colaborar en el área de transformación digital y en el que básicamente se ofrecen programas punteros, prácticos y realizados por profesionales de la logística para ayudar a las organizaciones en esa parte tan importante que es el aprendizaje, ¿no? Que es algo que va a marcar un poco la diferencia y el éxito entre unas organizaciones y otras. Bueno, eso es foro de logística y eso es lo que afortunadamente hoy nos trae aquí para poder compartir los próximos minutos. Yo hablaba de adaptabilidad. Llevamos todo el año cambiando mucho nuestras formas de vivir, de compartir el tiempo, de colaborar y también de trabajar. Y esas formas son cada vez más digitales. La realidad que vivimos de distanciamiento ha solamente acelerado algo que llevaba ocurriendo ya y que simplemente está tomando aún mayor presencia y protagonismo. Es curioso porque además esto no solamente ocurre en reuniones en las que nos encontramos hoy, como aquí, de una manera virtual, sino que incluso cuando salimos a la calle seguimos compartiendo pagos y gastos con amigos o compañeros en una cena a través de un Bizum, buscando información adicional cuando estamos haciendo compra en un centro físico, etcétera. Es decir, lo digital ha tomado un peso todavía mayor en el año 2020 desde que empezamos con la crisis del COVID-19. Tanto es así que para muchos estamos ante una nueva realidad económica, porque sabemos que incluso, aunque seamos capaces de domar a esta crisis y a esta pandemia, hay muchísimas cuestiones que ya están interiorizadas, que ya son nuestras, que ya forman parte de nuestra realidad y también de nuestras expectativas. Y a esto lo denominamos pues una economía del bajo contacto. Entonces, todo esto tiene una implicación muy grande para cualquier organización de cualquier sector. Lo que me gustaría compartir con vosotros hoy es el tipo de retos que se le presenta a una empresa logística, pero sobre todo cómo realizar ese viaje o qué incluye el poder hacer ese viaje digital para una organización como las nuestras. Lo primero de todo, ¿quién define nuestro viaje? Nuestro viaje lo define nuestro cliente. Es decir, nuestro viaje está basado por esas imperativas, esa realidad, esa nueva demanda que sufre nuestro cliente ante la nueva realidad que vivimos. Esto es un reto, pero también una oportunidad para nosotros, una oportunidad de alinearnos con ese cliente, porque cualquiera de vuestros clientes hoy tiene un viaje digital en sí mismo. Está viviendo ese reto de ser capaz de adaptar su organización a las nuevas realidades y a las nuevas exigencias del mercado
y de sus propios clientes. Entonces, el viaje nos ayuda a definirlo nuestro cliente. Y nuestro cliente, en muchos casos, se encuentra con realidades en las que muchas cuestiones importantes no se habían atajado o no se habían abordado en los últimos años, probablemente al ritmo o a la velocidad a la que ahora se espera. La viñeta habla por sí sola. La realidad de ese consejo directivo que tenemos en esa imagen no es que falte ni entendimiento, ni compromiso, ni capacidad a lo largo de esa mesa. Lo que faltaba era una cuestión de priorización. Lo que faltaba era una conciencia de que el mundo requiere de una gran capacidad digital, de una madurez digital para poder ofrecer el nivel de servicio a nuestros clientes que ellos esperan y para poder tener una operativa que sea lo suficientemente rentable para nuestras organizaciones. Hasta ahora hemos aparcado muchas cosas. El año 2020 nos obliga a revisar todo esto. Insisto, no solo a nosotros, a nuestros propios clientes les está obligando a revisar exactamente de qué manera van a funcionar sus organizaciones y cómo van a conseguir ese nivel de automatización que les lleve a esa relación con el cliente y a ese beneficio operacional. ¿Por qué? Porque la mayor parte de empresas que son clientes del entorno logístico, es decir, nosotros formamos parte de un engranaje, nosotros formamos parte de la cadena de valor de una organización, tanto si estamos sirviéndoles materias primas como si estamos enviando sus productos finales. Al final somos parte de su modelo de negocio y de su cadena de valor. Esa cadena se ha tensado. La logística ha sido una industria reforzada a lo largo de la crisis del COVID-19, jugando un papel fundamental para poder mantener actividades esenciales. Al mismo tiempo, ha experimentado una serie de retos importantes, que están basados en lo que se incluye en la imagen. Es decir, estamos ante cadenas muy complejas, cadenas formadas por elementos muy diferentes, muy heterogéneos, con un nivel de actividad y con un nivel de digitalización realmente diferente, con unas cuestiones de procesos que realmente no ayudaban ni en términos de velocidad ni en términos de visibilidad. La falta de digitalización de un elemento de la cadena pone en riesgo a toda la cadena. Y ese efecto látigo, ese estrés, ese riesgo de en un momento determinado no ser capaz de cumplir con nuestros requisitos de entrega al cliente, es lo que está obligando ahora mismo a todas las organizaciones a revisar exactamente todos los elementos de esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos esa gran presión para seguir compitiendo en niveles no solamente de precios, sino sobre todo en niveles de servicio y de exigencia. Esto afecta a todos los ámbitos de la industria logística. Lo hemos visto en operadores, en la última milla, pero también lo hemos visto en transportistas, lo hemos visto en almacenes, lo hemos visto en prácticamente todos los sectores. Existe esa tensión y esa tensión obliga a revisar cómo trabajamos. Para la mayor parte de las empresas hay una cuestión importante ahora mismo, una revisión estratégica de dónde estamos, cómo nos ha dejado la situación que hemos vivido y que estamos viviendo en 2020. Para algunas de ellas la situación es más o menos dramática. No son capaces de vender porque sus clientes ya no operan y por lo tanto no pueden comprar. Si sus clientes no venden, a ellos tampoco les van a comprar. Esto ocurre en algunos sectores y en otros no. Pero lo que ocurre prácticamente en todos los sectores es esa necesidad de adaptación, esa necesidad de adaptabilidad para poder funcionar de la manera en la que ahora nos exige el mercado. Y el tercer componente que va a ser clave para todos es el concepto del aprendizaje. Es cómo vamos a desarrollar ese talento, en este caso el talento digital, de los comités de dirección, de nuestros mandos, de nuestros empleados. Eso es lo que tenemos ahora mismo como reto todas las organizaciones. Y cuando nuestros clientes nos miran, cuando cualquier organización revisa su cadena de valor, la pregunta que surge es la siguiente. Como organización, ¿lideramos, seguimos o retrasamos su propia cadena? ¿Estamos siendo capaces de empujarles, de crearles, de ayudarles a incorporar nuevas formas de trabajar, de convertirnos en su referencia? Entonces somos líderes, entonces somos claramente valorados. Estamos siendo capaces de seguir el ritmo que ahora mismo tiene que imponerse a sí mismo ese cliente, el ritmo que a él le marca el mercado, ¿no? O estamos retrasando, estamos siendo una de esas organizaciones
que potencialmente no va a dar ese nivel de visibilidad, de automatización, de velocidad, de servicio que ahora se exige en la cadena. Ese es el repaso fundamental. Esa es la revisión que ahora mismo se está teniendo desde un punto de vista estratégico, porque obviamente buscamos todos rodearnos de compañeros de viaje en esa cadena que nos aporten valor, que a poder ser nos lideren, pero que desde luego como mínimo nos acompañen. Y ahí es donde entra el camino digital. Es decir, cuando mucha gente me dice, lo tengo claro, Alfonso, aquí hay una cuestión obvia y es que tenemos que emprender ese camino, o que mejor dicho, tenemos que ejecutar ese cambio de una manera más rápida y mejor. La cuestión es, ¿cómo lo hago? Entonces, hay una serie de pasos que nos llevan hacia esa madurez digital que todos buscamos. La primera es, en nuestras organizaciones debe existir una presencia digital. Es decir, necesitamos registrar todo aquello que ocurre en nuestra operativa. Todos aquellos contactos con cliente, todas aquellas situaciones internas de una naturaleza operativa, todo debe ser, por supuesto, nuestra flota, nuestros transportes, etcétera. Necesitamos tener ese registro, porque solo a partir de ese registro vamos a poder obtener los datos que nos permitan luego operar de una manera diferente. Y la cuestión aquí no es tener datos en un área y no tener datos en otra. Y desde luego tampoco es tener datos de una manera diferente. Buscamos estandarización, una palabra clave en el reto que se nos viene por delante. Esa estandarización va a dar calidad y credibilidad a nuestro dato. Es decir, cuando el negocio mira lo que somos capaces de registrar y lo que hacemos con ello, lo primero que va a mirar es la veracidad de ese dato. Y para ello tenemos que trabajar ampliamente en la estandarización. Medir todo y medirlo de la misma manera para poder conseguir esa calidad de dato y esa estandarización. Ese es el paso número 1. Lo segundo, y esto es clave, tenemos que utilizar esos datos. La empresa que quiera, en el ámbito del transporte, poder seguir ese ritmo que ahora nos está marcando el mercado, debe ser capaz de utilizar. Y cuando hablo de utilización por parte de todas las funciones, departamentos, empleados. Capturamos y tenemos información para poder usarla. Esto nos sirve para medir, nos sirve para poder reaccionar ante una situación de anomalía. Nos sirve para poder comparar determinadas situaciones y poder tomar decisiones que sean más acertadas con respecto a una ruta, a un cliente, a aceptar un determinado contrato, a aceptar una determinada carga, sí o no. Nos sirve para tomar mejores decisiones, pero sobre todo nos sirve para trabajar mejor y muchísimo más rápido. Nos sirve para empezar ese proceso de automatización. El tercer paso es un paso también fundamental en el que la realidad cambia hoy mismo. Necesitamos alinearnos con esos partners logísticos, necesitamos alinearnos con el resto de elementos de la cadena de nuestro cliente. Hasta ahora, nuestra función ha sido fundamentalmente organizar cómo trabajábamos nosotros. Teníamos nuestros procesos, teníamos nuestra información, teníamos incluso nuestra terminología para llamar a las cosas y luego tenemos una serie de puntos de encuentro con el cliente y en esos puntos de encuentro estamos intercambiando tanto información como carga. Pero la manera de trabajar es nuestra y es distinta. Bueno, pues el modelo en ese viaje digital avanza a una manera de trabajar común, en donde se produce una simbiosis, en donde se produce esa colaboración con el resto de organizaciones. Y aquí palabras importantes son integración, porque necesito poder compartir esa información con otros. No solamente en esos puntos de encuentro que ya están establecidos en nuestros procesos y en nuestra industria, sino a lo largo de todo el camino y en todo momento. Tenemos que dar esa visibilidad en cualquier momento. ¿Has leído WhatsApp? La mejor pregunta, en muchos casos se suele decir que la mejor pregunta que nos hace un cliente es la que no necesita preguntarnos, porque ya es capaz de acceder a esa información. Entonces, cuando somos capaces de hacer esto, somos capaces de registrar la información, somos capaces de utilizarla y somos capaces de alinearnos y compartirla con el resto de elementos de la cadena, entonces es cuando estamos en disposición de poder optimizar nuestra forma de trabajar. Ahí es donde vienen las automatizaciones, las mejoras, la predicción, etcétera, etcétera. Ese es un poco el viaje digital para cualquier organización. Vale. ¿Qué nos pide este viaje? Este viaje nos pide medirnos, analizarnos, revisar un poco cómo funcionamos y cómo estamos desde un punto de vista de madurez digital con respecto a lo que os he presentado hasta ahora. Porque el cambio de una organización es un cambio que va a tocar prácticamente todos los elementos de esa organización.
Por de pronto tiene que haber un convencimiento y un liderazgo directivo. Esto lo lideramos nosotros. Esto no es algo que podamos delegar, porque esto va a definir cuál es nuestra organización en el futuro. Y como vemos, va a haber un cambio que afecte a nuestros procesos y a nuestra forma de trabajar, especialmente a nuestras alianzas y colaboración con otras organizaciones dentro de la cadena de valor a la que pertenecemos. Y en este cambio es fundamental hablar de personas. En este cambio es fundamental poder ayudar en la transición a toda esa gente que tenemos en nuestros equipos, que hoy trabajan de una manera, pero que sabemos que tienen que trabajar de otra. Los que tenemos que ayudar con respecto a sus capacidades, a su confianza, incluso a responder a determinados miedos, a cómo va a evolucionar el trabajo y qué implica esto para mí. Esa es la transformación digital, ¿no? El acompañar al equipo para poder empezar a trabajar de la manera en la que nos lo pide el mercado. ¿Lo hemos visto? Sin duda, lo hemos visto. Termino con varios ejemplos de áreas en las que tenemos que actualizar nuestro nivel de actividad y trabajo. La primera es todo ese trabajo en distancia que hemos visto por obligación a lo largo de los meses de confinamiento. Hoy, independientemente de cuál sea la política de flexibilidad de trabajo que tengan nuestras organizaciones, lo que tenemos que ser capaces es de tener una continuidad de negocio que esté marcada por que todos los trabajos se puedan realizar independientemente de donde estemos. Y para eso necesitamos hacer una serie de adaptaciones que son tecnológicas o informáticas, pero que también son adaptaciones en cuanto al estilo y la forma de colaborar entre las personas y los equipos. Lo segundo que vemos es que, obviamente, el transporte ha de digitalizarse y ha de incorporar una serie de factores que nos van a poder hacer liderar y ser importantes para nuestros clientes en su propio viaje digital. La tecnología es clave para poder optimizar rutas, para poder optimizar flotas, para saber qué cargar y cuándo cargarlo, para poder intercambiar la documentación en el momento de la manera en la que se nos exige por normativa, de una manera automática, transparente y que se pueda encontrar. Para poder tener acceso y saber quiénes son los clientes ahí fuera y qué es lo que nos están ofreciendo en tiempo real, porque eso es una oportunidad para nosotros y también es una oportunidad para ellos. Para poder tener visibilidad mutua sobre los procesos y sobre lo que está ocurriendo en todo momento con la carga, con el camión, con todo lo que tenemos en ese acuerdo y en ese contrato. Incluso la experiencia del conductor y otra serie de retos que estamos viendo. Por lo tanto, afecta al transporte, pero también afecta al almacén. También tenemos que entenderlo como parte de un viaje en el que esas organizaciones están cambiando cómo reciben esos productos que van a ser materias primas, que van a necesitar recibir, almacenar, organizar, cómo luego mandan esos productos. Todo eso es algo en lo que también tenemos que jugar un papel, entendiendo los retos del resto de jugadores y asegurándonos de que ayudamos a la eficiencia y a la automatización que ellos mismos van a tener que realizar en sus procesos. Y por último, un aspecto importante, también todas aquellas acciones, todos aquellos procesos que solemos llamar de back office, que llamamos de oficina, en los cuales tenemos una amplia capacidad de mejora con respecto a tiempos y con respecto a automatización y visibilidad. Todo lo que tiene que ver con pedidos, órdenes, contratos, facturas, albaranes, proveedores, clientes, etcétera. Todas esas cuestiones que hoy probablemente en varias organizaciones aún se siguen desarrollando con mucha intervención humana, con mucha presencia incluso de papel, que tienen un gran potencial de mejora y que tienen una traducción no solamente en una cuestión operativa y de costes para nosotros como organizaciones, sino en demostrar a nuestros clientes que que estamos dando pasos sólidos con respecto a ser ese partner digital que ellos esperan. Entonces, como veis, toca prácticamente en todas las áreas. Yo terminaría, me pedía Yolanda que fuese breve con respecto a esta sesión, con unos mensajes muy claros, ¿no? Es decir, la transformación digital de una empresa de transporte, la transformación digital de cualquier empresa logística, lo primero que va a requerir es colaboración. Y colaboración me refiero en dos aspectos. No vamos a cambiarlo todo nosotros solos. La mejor manera de poder hacer cambios decisivos e importantes en nuestra organización de manera rápida es colaborando con otras, es alineándonos, es buscando esas alianzas que nos lleven a poder implementar mejoras junto con otros miembros de la cadena o de la industria. Lo segundo, no podemos hacer todo a la vez. Hay un elemento de entender la oportunidad.
Y un aspecto absolutamente clave va a ser priorizar cuáles son esos proyectos. Hay proyectos que nos van a permitir ganar concursos, ganar clientes. Hay proyectos que nos van a dar credibilidad, que nos van a dar reputación ante esos clientes cuando están revisando qué tipo de partner somos para ellos, ¿no? Y los hay que son absolutamente claves porque ahora mismo nos están suponiendo un goteo o nos están suponiendo un gasto excesivo o una presión en cuanto a la rentabilidad operacional de nuestras organizaciones. Cada uno tendremos los nuestros. La clave es entender las oportunidades y priorizarlos. Otro aspecto clave, necesitamos que nuestro equipo esté constantemente experimentando. El mundo digital avanza rápido y, por lo tanto, la necesidad de experimentar para saber lo que hay ahí fuera, pero también para desarrollar a nuestra gente es un aspecto muy importante. La forma en la que acometemos o acometíamos proyectos en el futuro puede no ser la ideal para este viaje que requiere, como veis, un elemento de aceleración. Y lo último, ese es el último mensaje, esto va de aprendizaje. Los puestos cambian, los requerimientos cambian, las tecnologías cambian. Cualquier persona, un operador, un camionero, un jefe de calidad, cualquier tipo de puesto, hoy no debe ser el mismo mañana. Y eso requiere un plan de aprendizaje y eso requiere una cultura en la que empujemos constantemente a la gente a buscar cosas nuevas y a desarrollarse constantemente y renovar sus conocimientos. Esto era, de una manera rápida y sencilla, lo que os había presentado, porque fundamentalmente este es un tema que va a marcar mucho, desde un punto de vista estratégico, la competitividad y el futuro de muchas organizaciones logísticas. Muchas gracias. Más de 120.000 vehículos circulan por Europa compartiendo un reconocible distintivo común: Leci-Trailer. Gracias a la experiencia consolidada a lo largo de más de 30 años, hoy somos uno de los líderes del mercado europeo desarrollando todo tipo de vehículos para el transporte pesado por carretera. Siempre al servicio de las necesidades concretas del transportista, los vehículos Leci-Trailer están diseñados para obtener un óptimo rendimiento y destacan por su calidad, robustez y ligereza. A través de delegaciones y distribuidores oficiales, nuestra extensa red comercial con presencia en Europa, África, Oriente Medio e Hispanoamérica nos permite proporcionar un servicio integral a los profesionales del transporte. Con más de 400.000 metros cuadrados dedicados a bases de servicio postventa y una extensa red de servicios oficiales Leci-Trailer, garantizamos cualquier tipo de reparación, sea cual sea la marca del vehículo y el lugar donde se haya producido su incidencia. Nuestra inversión continua en I+D+I nos permite ofrecerle siempre vehículos de la máxima seguridad, que incorporan las últimas novedades tecnológicas del sector. En Leci-Trailer siempre ponemos a nuestros clientes y sus negocios en el centro de la compañía, trabajando para ofrecerles ese diseño a medida que requiere su caso concreto. Pida lo que necesite y lo haremos realidad. Leci-Trailer. Vehículos para el transporte del siglo XXI.
Bien, buenos días a todos. El no necesitar presentaciones porque según los que veo que están participando en esta videoconferencia, pues me conocéis todos, sabéis de dónde vengo, de Caudete, de la empresa Transportes Caudete, donde después de muchos años estoy ahora en el Consejo de Administración y, lógicamente, poniendo la experiencia al servicio de lo que pueda dar de sí, con total humildad y sin nada más. A ver, a mí me han dicho que hablara del paquete de movilidad en un principio y también de aspectos que pueden servir a mejorar la situación que tenemos. Del paquete de movilidad yo creo que se han hecho muchas videoconferencias, se seguirá hablando y todo esto. Ahí sabéis que el paquete de movilidad es una serie de medidas que por fin se han tomado a nivel del Parlamento Europeo y luego que han sido aprobadas por el trílogo. Cuando se habla del trílogo significa es el conjunto del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la representación de los gobiernos a nivel europeo. Quiere decirse que cada vez que la Comisión plantea o propone algún tipo de medida, tiene que ser ratificada por el Parlamento. Si es así y se ratifica sin enmienda, entonces se aprueba y es admitida. Pero por poco que haya cualquier enmienda, ya tiene que volver a lo que se llama a una comisión de conciliación y posteriormente, cuando se llegue a un acuerdo, pues aprobarla por el propio trílogo que llaman. Bien. Este tema del nuevo paquete de movilidad ha tenido, como todo el mundo sabe, porque lo venimos ya hablando mucho tiempo, pues ha habido un gran enfrentamiento que todavía prevalece entre, digamos, las posiciones de los países, llamemos del oeste de Europa, es decir, desde España, Portugal, Francia, Reino Unido es un caso aparte, Benelux, Alemania, Italia, y los países que llamamos del este. ¿Por qué? Por una razón elemental, porque este paquete de movilidad lo que intenta, en parte, consigue cosas, quedan muchas pendientes, pero intenta en parte reducir esas ventajas injustas que hay entre, digamos, los costes al final de los servicios de empresas que están en países con un nivel de vida inferior, con unos sueldos inferiores, con unos costes de seguridad social inferiores, pero que no por ello no dejan de impactar fuertemente en mercados no de ellos, porque si fueran en sus propios mercados allá ellos, pero vienen a impactar en los mercados donde estamos los países que al fin y al cabo, como decía un diputado francés, tiene la cosa guasa que aún encima se den fondos de cohesión para equilibrar las capacidades económicas y sociales y al final con esos fondos de cohesión se utilicen para otras cosas y vengan a rompernos la economía en nuestros países. Pero las cosas son así. Poco a poco se irán resolviendo y de hecho en este paquete de movilidad hay medidas que ya de por sí vienen a penalizar un poco lo que en este momento forma parte de los ingresos principales de estas empresas. Pensad, por ejemplo, que los polacos, que es en este momento el país que mayor flota internacional tiene en Europa, ha pasado incluso a España, los polacos en este momento más del 50% de sus ingresos los facturan fuera del entorno de, digamos, de esos países del este. Vienen a facturarlos en estas zonas. Claro, cuando se dan situaciones de unos diferenciales tan enormes como pueden ser incluso a nivel de costo laboral del 50%, pues ya me explicaréis si uno el gasoil lo tuviera que pagar un 50% más barato que otros. También hay a veces se hacen reflexiones en el sentido de decir, bueno, pues mire usted, si usted transporta en Polonia o en Rumanía o en Bulgaria, pues el gasoil lo pagará si hace transporte, digamos, en ese recorrido. Pero si usted viene y hace transporte intracomunitario dentro de los países del oeste, el gasoil lo paga igual que los países del oeste. No entendemos por qué el elemento coste conductor, que es el fundamental, esté en esas circunstancias, porque al final se rompe por completo todos los grandes discursos de la Unión Europea
que hablan de unidad de mercado, que hablan de armonización y que hablan de igualdad de condiciones para competir. No existen. Bien, dentro de ese paquete de movilidad que ha entrado, algunas medidas han entrado, como ya sabéis todos, en funcionamiento a partir del 20 de agosto pasado. Esas medidas, algunas son relativamente favorables. Por ejemplo, nosotros hemos venido reivindicando lo que hemos llamado la vuelta a casa. Se ha dado circunstancias, los que más veteranos sabéis de nuestras reivindicaciones, de que por qué un conductor al cabo de 7 días tenía que parar para hacer un descanso, aunque se ha reducido, y sin embargo sabéis que en el tema de los conductores de autobuses pueden tener en transporte internacional hasta 13 días sin tener que hacer ese descanso. Nosotros, incluso, en la situación anterior al 20 de agosto, se podía hacer dentro de lo que es, después de un descanso normal, el descanso normal son un mínimo de 45 horas, se podía hacer un descanso reducido cuyo mínimo también son 24 horas, no se puede hacer un descanso reducido de menos de 24. Y entonces, la situación anterior daba que uno salía de un descanso normal de 45, podía hacer uno de 24 reducido, le quedaban 21 horas para compensar en las 3 semanas siguientes, pero el siguiente a ese de 24 tenía que ser de 45. En la práctica quiere decir que para países, como nosotros hemos llamado periféricos, que eso también ha sido una reivindicación nuestra, que es periférico, pues que no estamos en el epicentro, digamos, de los centros principales de comercialización, como puede ser, podríamos llamar París y todo esto. Nosotros para desplazarnos a Berlín, pues difícilmente podemos hacer la ida y la vuelta en 7 días y por consiguiente siempre tenemos de regalo un descanso, aunque sea mínimo. Por ejemplo, también dentro de los propios países periféricos no es lo mismo, digamos, la casuística que pueden tener empresas ubicadas en Gerona, en Frontera, incluso me apretáis en Barcelona, Bilbao o Guipúzcoa, que muchas veces ese descanso reducido lo pueden completar directamente sin tener que estar parados. Por eso luego se producen esas situaciones de diferencias de productividad, porque no es lo mismo descansar en casa y ya empezar un descanso normal que estar descansando fuera de manera ociosa y tener luego que hacer las compensaciones. Bueno, en este momento uno de los elementos principales para el transporte internacional, que bueno, nuestros amigos de ASTI dicen que esa ha sido una fórmula para mejorar la vuelta a casa, yo diría que es un parche, es mejor que lo que había, pero no es lo que queríamos, es que ahora se pueden hacer 2 descansos reducidos de 24 horas, reducidos, pero cuidado, tienen que ser fuera del país, de la sede de la empresa o de residencia del conductor. Es decir, para un español que va a Berlín, que tiene que hacer un descanso reducido al cabo de 6 periodos de 24 horas, es decir, el 7º día. Si está haciendo transporte intracomunitario y el 13º día que tiene que hacer otro descanso, viene para su país, para España y todo esto, pero lo tiene que hacer en Junquera o en Irún, no vale. No valdría esa reducción. Fijaos el disparate, tendría que hacerlo o en Hendaya, por decir, en lugar de Irún, o en Perpiñán o en Lebulú, en lugar de la Junquera. Bien, esto es un tema que debería prestar a hacerse una interpretación, digamos, positiva en favor de lo que dice resolver el paquete de movilidad, que es la mejora de las condiciones de los conductores. Hombre, yo veo mal que un conductor español, después de 13 días, que tenga que hacer ese segundo descanso reducido, no puede hacerlo en Junquera, donde está en su país y todo esto, cuando vuelve de transporte y no ha terminado el transporte internacional, lo tenga que hacer en Perpiñán. Todas estas cosas son dudas que en este momento están como están y así hay que cumplirlas, pero que probablemente a la comisión de interpretación, porque sigue habiendo dudas con este tema, hay otra duda que es la siguiente y esta es importante. Dice el paquete de movilidad que después de hacer 2 descansos reducidos, como mínimo son de 24 horas, el descanso normal siguiente, que sería a la 3ª semana,
obligatoriamente tendría que hacerse en la sede de la empresa o la sede o el país de residencia del conductor, y la compensación pendiente tiene que preceder el descanso normal siguiente. Me voy a explicar. Un conductor que sale un lunes de Valencia, que va a Berlín, que el domingo tiene que hacer el primer descanso semanal, puede ser reducido de 24 horas, y lo hace, pongamos, haciendo transporte intracomunitario de Berlín a Bélgica, etcétera, etcétera. Imaginad que lo hace en Bélgica. Muy bien, lo puede hacer incluso en el camino. Ese es el lunes, sale domingo siguiente al cabo de 7 días. Reinicia lunes, que es el 8º día. El siguiente descanso reducido, si no ha vuelto a casa, lo podría hacer fuera de España, puesto que es un español que ha salido de Valencia, y lo podría hacer, pongamos, en Francia. Y sería el segundo domingo, al cabo de 15 días. Arrancaría de nuevo el lunes para obligatoriamente volver a país de la empresa o a país de residencia. Teóricamente, debería de empezar su descanso normal de mínimo 45 horas el domingo siguiente, es decir, el tercer domingo. Pero cuidado, si nos vamos a la literalidad del paquete de movilidad, dice que ese descanso pendiente o de compensar, es decir, 21 horas primero, otras 21, 42 horas, tiene que preceder al descanso normal. Y aquí viene la duda, y lo digo porque aquí hay para todos los gustos y habrá que consultar a la comisión. ¿Quiere decir que en lugar de empezar a hacer el descanso de compensación el tercer domingo, tendría que retrotraerse para que el domingo empiece el normal y las 42 horas anteriores se hagan entre sábado y viernes? Y entonces nos daría que los 6 periodos después del segundo descanso reducido no serían 6 periodos, sino 4, 4 y medio. En este momento, si me preguntáis qué opinas, yo digo que la literalidad de la norma está ahí. Y yo de momento aconsejo de respetarla, porque ya sabéis lo que dicen a veces los franceses, qué miedo da un controlador en carretera teniendo que interpretar la literalidad de un reglamento que a veces presta confusión. Este tema se tendrá que consultar. El paquete de movilidad también permite que, por ejemplo, sabéis que los que hacemos Reino Unido, se puede hacer el descanso diario con un máximo de 2 interrupciones entre el embarque y el desembarque de 1 hora, un descanso normal de 11 horas. Había dudas si se podía hacer el descanso semanal aún reducido en el ferry. Había dudas, incluso había gente que decía que como no estaba explícitamente indicado, pues teóricamente no se debía. Bueno, ahora el nuevo paquete de movilidad lo resuelve y dice claramente que manteniendo esa interrupción se puede perfectamente, me refiero a travesías, por ejemplo, de Santander al Reino Unido, de Bilbao, o de aquellas travesías que uno pueda tener 24 horas entre el embarque y el desembarque. Pero voy más lejos. Podría incluso darse un descanso normal de 45 horas siempre y cuando la duración del ferry sea de más de 8 horas. ¿Vale? Lo digo porque hay un ejemplo claro. Un señor va a coger un barco en Cherbourg de 5 horas de travesía más o menos para Portsmouth, y cuando ha llegado a Cherbourg ha llegado con 17 horas antes, no ha podido embarcar y estaba parado, que la travesía, 17 más 5 de travesías, 22, más 2 más de descanso. ¿Podría valer eso como descanso semanal reducido? No, puesto que no hay más de 8 horas de travesía. Cuidado con estos temas. En otros aspectos del paquete de movilidad
también habla de otras cuestiones más complicadas, pero que no tienen, digamos, un inicio de aplicación inmediata. Nos vamos a febrero del 2021, junio del 2021, en cuanto se refiere a la cuestión de los cabotajes. En esto sí que les duele mucho a los del este, porque el cabotaje en este momento sigue tal y como está, es decir, se puede hacer un cabotaje si se entra de vacío al país donde se va a cabotear en 3 días, y si se entra a ese país cargado, se descarga en ese país, se pueden hacer hasta 3 cabotajes en 7 días. Eso sigue tal y como está. El único problema que es que a partir del año 2022, el sistema de cabotajes se podrá hacer solamente cuando entre un cabotaje, terminación de un cabotaje y el inicio de otro, haya 4 días de enfriamiento. Aquí volvemos a una duda. ¿Son 4 días de calendario? ¿Son 96 horas desde el final del cabotaje? No lo especifica. ¿Cuándo empieza el enfriamiento? ¿Es en el lugar que ha terminado el cabotaje o es una vez que haya cruzado la frontera? Son dudas que quedan pendientes. Luego hay otros aspectos, como es el tema de los nuevos tacógrafos. Todavía con el tacógrafo inteligente, hay unos plazos entre los tacógrafos que se pusieron ya en marcha en junio del año pasado, los antiguos, hay unos plazos que, por no cansarnos, no voy a empezar ahora con fechas y todo esto lo iremos viendo sobre la marcha. Pero yo sí que quiero dejar claro una cuestión, y es que con fecha de diciembre del 2024 podrán en los controles hacerse sobre 56 jornadas anteriores al día del control, es decir, son prácticamente 2 meses. Con los nuevos tacógrafos inteligentes, con las posibilidades de saber cuándo han cruzado fronteras, con dónde se han hecho los descansos. También los nuevos tacógrafos marcarán cuándo el conductor ha estado en carga, descarga o lo que ha hecho. Todo esto cierra mucho el ciclo a la hora, digamos, de las flexibilidades o maneras laxas que en este momento existe todavía en nuestro sector. Lo digo atentos a navegantes, porque evidentemente los franceses incluso han ido más lejos, se han sacado una norma que ellos pondrán en marcha en Francia, por la cual cualquier inicio de descanso normal a partir de las 90 horas, si se hace entre 90 y 102 horas, la multa será de 450 euros, y si se hace a partir de las 102 horas, la multa puede ser de 1.500 euros. Cuidado con esto, porque sabéis que hay gente que dice, bueno, yo tengo 90 horas ya cumplidas, estoy a 5 horas de mi casa y voy a seguir. En un control con los franceses eso puede suponer 450 euros. Es verdad que en este momento el paquete de movilidad sí que ha mejorado la posibilidad o la cierta flexibilidad de poder exceder en el tiempo de conducción semanal para llegar a punto de sede de la empresa o para llegar al lugar de residencia del conductor en una hora, dentro de las 90, una hora diaria o una hora semanal dentro de las 90, no pasando de las 90 horas, si es que se llega al punto. Y en 2 horas, incluso, si se hace antes de ese exceso una pausa de 30 minutos. Me explico. Un conductor tiene que llegar a Valencia y de pronto viene a hacer el descanso semanal, está dentro de las posibilidades de hacerlo en las 90 horas que tiene bisemanales. Si en ese momento
le tocaba hacer 9 horas máximas de conducción, porque ya durante la semana había hecho 2 veces 10, podría pasarse de 1 hora, por ejemplo, si está en Castellón y viene a Valencia, para poder realizar su descanso, o podría pasarse de 2 horas si antes de ese exceso hace una pausa de 30 minutos. Todo eso hay que justificarlo, tanto en el tacógrafo como en los tickets correspondientes. Yo siempre he aconsejado que todas estas cosas que se hacen o que se plantean vayan perfectamente justificadas, porque en cualquier momento se nos puede pedir en un control el porqué de todo esto. Y yo no quiero cansaros más sobre el paquete de movilidad. Si vosotros queréis hacer alguna pregunta, pues se la pasáis y la respondería. Pero bueno, todavía conlleva muchos otros temas con, ya digo, con puesta en funcionamiento de a partir del 2021, 2022 y 2024. Especialmente con el tema de tacógrafo, con los cabotajes y cosas de estas. Y como me tocaba también hablar un poco de aspectos para la mejora de nuestra situación, a ver, en parte José María ya los ha anticipado. Nosotros en noviembre del 2018, dentro de nuestra junta directiva y vísperas de una junta de gobierno de ASTIC, tuvimos un encuentro y ahí hicimos una especie de radiografía de cuáles eran nuestros males y cuáles eran aquellos que podrían ser reivindicados para ser resueltos. Esto dio lugar a un borrador de 12 medidas, luego se quedaron en 10, y de esas 10 medidas, que muchos de vosotros profesionales conocéis, pues yo me voy a circunscribir a 4 o 5, que son las que tenemos en marcha. Es verdad que, por ejemplo, hemos tenido, digamos, una intervención muy interesante de Alfonso con el tema de digitalización. Ese es un imperativo que estamos notando todos y que hoy en día mal le podrá ir a cualquier empresa que no entre en ese trabajo de modernización y que permite la tecnología. La digitalización, al final, a veces yo de manera un poco burda, la resumo como una especie de tener un archivo permanente, pero en tiempo real, no tener que ir a buscar documentos y no tener que cargarse de documentos, sino tenerlo en tiempo real. Para eso hacen falta 2 cosas. Primero, tener la preparación, por eso él habla de que es muy importante la formación de todas del personal, tener también no solo la aptitud de AP, sino la actitud AC de querer ponerse al día, porque hoy difícilmente, hablando en plata, se puede estar pensando en trabajar en cualquier tipo de empresa si uno no conoce las mejoras de la tecnología. Pero yo voy a añadir un aspecto que Alfonso probablemente llevaría en el tintero y que me parece importante y fundamental por lo que estamos viviendo. Estamos en vísperas probablemente de un mal acuerdo o un no acuerdo con el Reino Unido. El Reino Unido, como sabéis, para el sector frigorífico y para nuestras empresas es un destino fundamental. Para el mundo exportador igual. Presentarse o pensar en seguir trabajando con el Reino Unido sin tener la empresa perfectamente digitalizada y el personal preparado va a ser al problema ya que hay un lastre complementario. Por consiguiente, apelo pensar en las facturas, en todas las documentaciones, facturaciones, aduanas y todo esto que podrán de manera digitalizada llegar a los puntos donde se les requiera esa información y no entrar con lo antiguo de faxes y todo esto. Por consiguiente, la digitalización y más en el caso nuestro internacional y fundamentalmente en los temas del Reino Unido y con lo que pueda venir con el Brexit no es importante. Esto adicionalmente con relación a los otros temas que tenemos nosotros en este momento en marcha y negociando duro, está la oposición a las 44 toneladas, pero bueno, yo, aunque me granjé la enemistad de alguno de vosotros, no creo tampoco, pero tenemos que ser al final positivos. Dudo mucho
que tardemos mucho tiempo en que a buenas, es decir, con acuerdos o impuestos, no tengamos las 44 toneladas. En este momento nos acompaña una cuestión, y es que Alemania no está por la labor y Reino Unido, aún menos, pero Reino Unido no se sale de la Unión Europea, pero el día que Alemania diga adelante, hablando en plata, lo tenemos perdido. Ahora bien, una cosa es ponerse en una situación numantina, decir no por no y no a todo, y otra cosa es decir no y por lo menos, o cuando menos, si hablamos de las 44 toneladas, tendrá que ser por esto. Primero, no tenemos 44 toneladas, pero nos han enchufado los Duo Trailers y los Mega, que no sé qué es peor, no sé qué es peor. En segundo lugar, en el supuesto de tener que ir a una aceptación, vuelvo a repetir, que no queremos, pero en los cargadores hablan de cosas que son muy sensibles y que quedan muy bien, como es que hay un ahorro de la huella carbono de un 23% o algo. Evidentemente son los informes hechos ad hoc o de parte que les plantean. Nosotros tenemos otros informes, pero hablan, fijaos, de un tema que tiene mucho que ver con las 44 toneladas y con lo que voy a decir a continuación. Yo participé el otro día en una videoconferencia sobre la presentación de uno de los informes y decían los representantes de AECOC y de AEUTRANSMER, que son los principales asociaciones de cargadores, que con las 44 toneladas se va a ganar en productividad. Imaginad la palabra. Productividad quiere decir, hombre, si nosotros producimos más en el sentido de que mandamos más mercancía por menos costo, esa es la productividad de ellos, pues seremos más competitivos y vosotros podréis tener más mercado. Bueno, eso es una manera bastante sui generis de explicar que lo que quieren es más por menos. Pero cogiéndoles la palabra de productividad, yo les comenté, digo, me parece muy bien, la compro, nosotros la compraríamos, pero es que nosotros, las empresas de transportes, nuestra productividad, ¿dónde está? En el nivel de los kilómetros que vendemos. ¿Y cómo conseguimos más productividad? Conseguimos más productividad para que nuestros vehículos hagan más kilómetros, y para hacer más kilómetros se precisa que nuestros conductores tengan más tiempo dedicado a conducir y no dedicado a cargar, descargar, intercambiar pales, etc. Por consiguiente, si compramos lo de la productividad, la compramos diciendo que no cargamos ni descargamos en lotes de más de 3 toneladas. Este tema está en este momento en debate en el Comité Nacional. Ya se están viendo a ver si por derecho comparado hay países que no lo tienen manifiestamente prohibido, pero tienen una serie de responsabilidades transferidas al cargador, como en el caso de daños de la mercancía, daños del conductor, etcétera, pero evidentemente esto consume tiempos de trabajo y genera lesiones y cansancios en los conductores. Por eso decimos, sí, pero primero la carga y descarga. Segundo, hemos pedido también el pago a 30 días. Esta es una idea, no os engañéis, esta es una idea que sale de ADFRI, que nadie os diga otra historia. El pago a 30 días con la famosa ley Perben, del ministro Perben y todo esto, sale de nuestra asociación. Luego la gente se apunta al carro. Se ha empezado a negociar con el ministerio. ¿Qué se ha conseguido? Se ha conseguido que efectivamente se dé una idea de decir el pago de los transportes es a 30 días, pero se podrá pactar expresamente entre 30 y 60 el plazo de pago sin penalización, y la penalización o la sanción solamente vendrá a 60 días. Hombre, es menor de lo que queríamos, es mejor que lo que tenemos, pero no deja de ser un parche, porque puesto que nos nombran en otros temas como la carga y descarga de derecho comparado, pues el mismo derecho comparado, si está en Francia, no veo por qué no puede estar en España. Y esta es otra de las condiciones que nosotros poníamos o ponemos a los cargadores con el tema de las 44 toneladas. Con el tema de las 44 toneladas también, hay gente que dice que son 4 toneladas más sobre lo que ya tenemos. Y no podemos ser hipócritas. Sabemos que en nuestra actividad, cuando vienen mercancías pesadas versus cítricos, melones y cosas de estas, pues con 40 toneladas son pocas las veces, salvo para Reino Unido y no siempre, el camión sale.
Cuando decimos 44 toneladas, son 44 taricargas. Y para eso, claramente, si llega, será con una báscula pública y legalizada en el sitio de carga para que salga con 44, no con 46 o 47. También hemos dicho que para eso también queremos un tema que yo sé que no es del visto bueno de todos, como es el convenio único. A ver, nosotros en esto del convenio único no es que nos hemos tirado una voltereta y hemos dicho, y más de uno podrá decir, seguro que va a ser a pagar más de lo que se estamos pagando. En muchas provincias sí, en otras no tendremos que estar pagando más que en otros para hacer el mismo trabajo, la misma actividad y todo esto. Y yo me permito en este momento de hacer una pequeña reflexión que se la haremos al Ministerio de Trabajo, porque yo creo que vamos a terminar el Ministerio de Trabajo, puesto que en el Comité Nacional no hay unanimidad y además es por intereses poco claros, por no ser peor. Pero nosotros nos vamos a ir donde tengamos que ir por una razón elemental. ¿Qué es eso de convenios provinciales para actividades que no tienen nada que ver con la provincia? A mí me parece muy bien que haya una actividad, como pueda ser la venta de flores, por decir algo, que tenga una actividad provincial y se puede hacer. Pero un convenio provincial en una actividad internacional, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Esto es una antigualla de la época, como sabéis, predemocrática. Por consiguiente, nosotros lo que queremos es competir en condiciones iguales, a trabajo igual, costo igual. Si lo estamos pidiendo y reclamando a nivel europeo, ¿cómo podemos nosotros no hacer los deberes en nuestro país? Y con otra particularidad, ¿qué referente damos nosotros a nuestros clientes cuando uno va como si fuera, pues mire usted, a mí el gasoil me cuesta un 30% más barato que al de fulano de tal que está en la provincia de al lado? ¿Qué va a hacer el cliente? Siempre cogerse a lo mínimo. Por consiguiente, este es un tema que nosotros también queremos, porque es de lógica palmaria y de justicia. Y finalmente, y luego va a intervenir, lo estoy viendo en pantalla, el profesor y catedrático Fulgencio Marín, de nuestra asociación también tenemos un borrador ya hecho de un informe sobre la lacra que supone en este momento el intercambio de pales. El intercambio de pales es una situación todavía más grave para el transportista, para los clientes, para los destinatarios, con este tema, y más ahora que estamos en épocas de pandemias, de virus y todo esto, tener que obligar a los conductores a que tengan que realizar casi día a día o cada vez que tienen una carga, un cabotaje o algo, un movimiento de kilos, de 800 y pico kilos, con plantillas que a nivel internacional sabéis que están reducidas, donde el conductor en ese momento lo único que hace es crisparse y perder los nervios cuando no lesionarse. Todo esto, debo reconocerlo, a nivel del Comité Nacional también se pasa un poco de largo, pero veremos a ver si con nuestros colegas de FROET nos unimos a lo mismo, además también son murcianos como el profesor, y podemos sacar este informe y llevarlo no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, a nivel sindical, a nivel sanitario y todo lo que haga falta. Pero yo no quiero extenderme con ese tema, es un informe que hay por iniciativa de ADFRIE, de momento costeado por ADFRIE, y fuera de todo esto, pues como os he dicho, el tema, y bueno, y simplemente decir que parte de todas estas cosas ya el presidente las ha dicho, en eso estamos batallando, y desde luego si resolviéramos el 70% de esos 4 o 5 cosas, seguramente nos iría mejor a todos. No digo que fuera la solución, pero seguro que nos iría mejor. Y con esto termino, y si hay alguna pregunta, pues ya la pasáis. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tremenda intervención. Bueno, queremos también pedirles disculpas porque hemos estado observando en el generador de caracteres que a veces las pantallas aparecen.
Bueno, queremos también pedirles disculpas porque hemos estado observando en el generador de caracteres que a veces las pantallas aparecen con el nombre de otra persona y nos está ocurriendo eso mismo ahora con nuestro profesor, con el doctor Fulgencio Elenio Marín Iniesta, que ahora mismo, si ustedes observan su pantalla, dice Alfonso Roy, pero realmente es nuestro catedrático. Cosa curiosa de estos modelos de, virtuales, vamos a llamarlo así. En todo caso, el profesor es catedrático de la Universidad de Tecnología de Alimentos, del Departamento de Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Es también, además, director del Grupo de Investigación EO 98-06, que algún día entenderé de qué se trata, ya el profesor nos explicará. Biotecnología de Alimentos y director de la Cátedra Prosur de Biotecnología de Alimentos. Su ponencia, precisamente como teníamos programado, es sobre la situación actual y posibles soluciones a los problemas higiénicos y logísticos de la manipulación de palets utilizados en el transporte por carretera de alimentos refrigerados y otros productos en la Unión Europea. Y más, hago silencio, estamos esperando sus preguntas en el chat de preguntas a todos los asistentes y adelante, profesor, usted ya es el host. Buenos días, ¿se me escucha adecuadamente? Funciona bien, hemos tenido algún problema de conexión, la verdad es que he utilizado un ordenador de repuesto, no sé si esto ha solucionado algo, tenía dos ordenadores y no sé lo que ha pasado realmente. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si funciona, no sé, a ver, un momentito, vamos a ver. Vale, había preparado una pequeño PowerPoint y vamos a ver si... Ventana. Vamos a ver, compartir pantalla. Bueno, vamos a ver. Bueno, están ustedes viendo la pantalla de un PowerPoint. Hola. Sí, profesor, le vemos. Vale, me escuchan bien. Bueno, entonces voy a apartar esto un poquito y voy a empezar ya con la presentación. Me han pedido, vamos a ver, ya como ha dicho el señor Conejero, Pedro Conejero, estamos elaborando un informe que tiene este título tan largo como ustedes aquí, situación actual y posibles soluciones a los problemas higiénicos y logísticos de la manipulación de palés usados en el transporte por carretera de alimentos refrigerados y otros productos de la Unión Europea. Bien, de todo este informe que estamos elaborando, me han pedido que sea breve y que hable, además, específicamente de lo que es mi especialidad, que es problemas higiénicos de la manipulación de los palés. Por lo tanto, vamos a proceder a esta exposición breve, que es un pequeño adelanto de lo que va a ser ese informe. Primero decir solamente unas palabras sobre la importancia de los palets en el sistema de transporte de la Unión Europea y concretamente en el transporte de alimentos. Aquí tengo algunos de los datos que he entresacado que son más llamativos. La situación corresponde al 2014, pero bueno, la situación se ha mantenido también en los últimos años. Aquí pueden ustedes ver que desde el 2006 se estaba manejando en la Unión Europea, se estaban fabricando en torno a 339 millones al año de nuevos palets, la mayoría de madera. Se pasó el 2010 a 371 y en el 2013 andaban ya por 401 millones. En un país como Estados Unidos, que es comparable económicamente y por población a la Unión Europea, 1.900 millones de palés se están utilizando diariamente, de los cuales de entre el 90 y el 95% de esos palets están hechos de madera y estos últimos, cerca del 40%, se utilizan para transportar alimentos de todo tipo. Por lo tanto, el tema alimentario, al ser yo profesor de tecnología de alimentos, pues tiene una razón de ser que yo esté dando pues esta charla a ustedes. Yo, entre las especialidades que tengo, que realmente he trabajado en muchas cosas distintas, me gusta, en fin, aprender. Cuando estoy trabajando me gusta mucho aprender cosas. Con este tema de los palés, pues estoy aprendiendo muchas cosas.
Bien, pues los palés se consideran un componente, o pueden considerarse un componente de envase de tipo terciario en el transporte de alimentos. Realmente, estos palés, me parece que esta no es, a ver, me parece que he elegido una, a ver, al cambiar de ordenador no tengo la última versión, pero bueno, es igual, vamos a continuar, no es tan bonita, pero la información es la misma. Si no me permiten ustedes, voy a intentar coger la última versión. Bueno, voy a ver. Bueno, no importa porque hay algunas cosas que se han perdido. He tenido que cambiar de ordenador porque se ha perdido la conexión. Pero bueno, no importa, yo se lo completaré a ustedes. Los palés se consideran, por lo tanto, un componente de envase de tipo terciario. Dentro del argot, dentro de este ambiente de los envases alimentarios, podemos decir que los envases de tipo primario son los que están en contacto con el alimento. Es decir, podemos ver aquí un Tetrabric, el envase de la de leche, por ejemplo. El envase secundario sería aquel que tiene pues un conjunto de envases primarios, el que puede manejar una persona, y el palé donde se depositan los envases de tipo secundario, envuelto muchas veces por un retractilado, pues constituyen realmente un envase terciario, que debe tener las consideraciones adecuadas de higiene, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Dentro del intercambio, dentro del sistema del manejo de los palets, que no sé si merece la pena que intente recuperar la anterior. Disculpen ustedes un momento. Voy a intentar entrar. Un momento. Por favor, disculpen ustedes. Voy a intentar recuperar la versión porque hay más información que quería compartirles. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, pasaba algo. A ver, voy a intentar compartir pantalla de nuevo. Me parece que no he podido recuperar la versión última, es una versión de hace varios días. Pero bueno, lo siento, al cambiar de ordenador. ¿Están ustedes viendo la pantalla? Por favor, a ver. Sí, profesor, le escuchamos y vemos su pantalla. Disculpen ustedes porque es una versión antigua, pero bueno, yo les complementaré con lo que pueda. Fue una versión inicial que hicimos. Bueno, lo que quería comentarles aquí es que existe el sistema, perdón, voy a darle a la sistema este, perdón. A ver. Bueno, aquí les doy a ustedes. Bien, yo les pasé la última versión para que la tengan, la versión que debería estar dándoles. Bien, aquí tenemos los distintos sistemas de manejo, de gestión de los palets. Actualmente tenemos el sistema de intercambio de palets. ¿Están ustedes oyendo bien? ¿Me oyen? Sí, ¿hola? Estupendamente, profesor. Estupendamente. Bien. El sistema de intercambio de palets, el sistema de alquiler de palets y el sistema de palets perdido. El sistema de intercambio de palets, que es el que es mayoritario ahora mismo, pues tiene bastante importancia, es lo que se llama el palet tipo blanco. El fabricante compra los palets. Aquí lo vemos, los manda en sus camiones, el transportista al minorista mayorista, y después los devuelve también por transporte y los retorna al emisor, al fabricante. Bien, el fabricante de productos
en el caso del alquiler de palés, lo que hace que realmente primero se inicia en el arrendador, que es el que entrega los palés al fabricante. Este es el inicio, el sistema de alquiler. Después el fabricante, obviamente, pues se produce la carga, el transporte hasta el minorista mayorista, y después el minorista mayorista puede devolver directamente los palés al fabricante o los devuelve al arrendador, que a su vez los manda también al fabricante. El sistema de palés perdido es un sistema que está en desuso, pues porque realmente son palés de muy baja calidad, de muy poca fuerza, se rompen con frecuencia y aparte encima se usan una sola vez, con lo cual hay una pérdida importante medioambiental. Nosotros hemos muestreado, hemos hecho, aquí falta información en esta diapositiva, pero yo se lo explico a ustedes. Hemos hecho un número limitado de muestras, empezamos a trabajar esto, para que ustedes lo sepan, durante el mes de agosto, hemos estado trabajando a partir del 15 de agosto, esto es un trabajo inicial que hemos hecho, y aquí vemos una serie de muestras de 2 lotes de palés que hemos hecho. Estos son palés usados recientemente en el transporte de elementos refrigerados, ¿de acuerdo? Y las muestras que se han trabajado para hacer análisis de tipo microbiológico y análisis también de tipo de secuenciación masiva en EGS por trazado genético. Vemos aquí también, en fin, todo esto hay mucha más información en las diapositivas que yo había preparado. Como digo, esto es una cosa inicial de hace varios días. Aquí vemos el otro lote de palés, que son palés que están, digamos, almacenados a intemperie, de distintos orígenes, y hemos comparado estos dos lotes de palés. Vuelvo un poquito para atrás, porque los lotes de palés usados recientemente en transporte de alimentos hemos hecho a su vez 2 grupos. Los palés limpios, como pueden ser estos que ven ustedes con la madera más blanca, y los palés muy envejecidos y muy sucios. Aquí vemos, yo voy a subrayar aquí lo importante, bueno, aquí los resultados de análisis microbiológicos, los datos los hemos manejado, digamos, 2 técnicas básicas, buscando básicamente bacterias, ¿de acuerdo? Las placas de Roda, que son placas de contacto, donde se colocan o se toma la superficie la superficie, digamos, microscópica, por así decirlo, de la contaminación que hay en la superficie a su vez de la madera del palé. Entonces aquí tenemos los palés de elementos refrigerados limpios, RL limpios, palés de elementos RS de aspecto sucio y los de la intemperie. Entonces aquí observamos, donde ya existen, por el sistema de placa Roda, que es muy sensible, pues tenemos una cantidad de microorganismos aerobios mesófilos, bacterias mesófilas, bacterias comunes, que entre las cuales puede haber patógenas o no lo sabemos, o pueden ser también de deterioro. Tenemos incontables por este sistema. Hoy ya tenemos, esto nos da ya la pista de que aquí pasa algo, de que tenemos exceso, digamos, de microorganismos. Y luego los coliformes son indicadores de contaminación fecal, entre los cuales se encuentran patógenos. Por lo tanto, tenemos indicadores de patógenos, sobre todo en las que tienen el aspecto más sucio, proceden de transporte de alimentos refrigerados. Luego hemos hecho la técnica del hisopado. La técnica del hisopado es una técnica que utiliza unos bastoncitos y permiten rascar la superficie. Yo les había puesto aquí unas imágenes muy bonitas de lo que es un biofilm. Se forman biofilm microbianos, entre los cuales pues, se produce pues, varias capas de microorganismos con un material fibroso que los mismos microorganismos producen. Entonces, cuando nosotros frotamos la superficie con estos bastoncitos, se produce un incremento. Cuando se produce ese incremento de los recuentos, porque estos recuentos son por la superficie, unidades formadoras de colonias. Para que ustedes sepan, una unidad formada de colonia es una sola bacteria, un solo microorganismo, una sola celulita, un pequeño grupo de ellos, ¿no? Pues se produce un recuento espectacular. Llegamos hasta en algunos casos, pues esto aquí hemos tomado varias muestras y tenemos, por ejemplo, concretamente en los palés procedentes de uso en alimentos refrigerados de aspecto sucio, llegamos, o sea, la media sería 833 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, más o menos 200, es decir, que llegamos incluso hasta más de 1000, Esto es bastante alto. Y lo que es más espectacular serían los coliformes. Es decir, que tenemos aquí un tema bastante delicado
en el sentido que no es admisible el manejo de estos palés en transporte de alimentos. Incluso tienen una serie de perjuicios que vamos a comentar ahora. Vamos a ver. Aquí tenemos los resultados de los análisis microbiológicos, más o menos es lo mismo. No he subrayado los valores más importantes. Nos tenemos que fijar sobre todo en los coliformes, donde tenemos valores que ya sobrepasan los límites adecuados. Y también aquí valores, sobre todo en el hisopo, donde repasan también los límites razonables de todo tipo según la bibliografía internacional. Las conclusiones del análisis microbiológico de los palets, me van a faltar varias diapositivas importantes que voy a tratar de suplir. Esta no es la versión última, como digo. El análisis microbiológico revela en algunas de las muestras la presencia de concentraciones elevadas de bacterias viables y hay la presencia, por supuesto, de microbios contaminantes, pero también el riesgo de presencia de patógenos de personas, animales o plantas. ¿De acuerdo? Estos resultados son comparables a los obtenidos por otros autores en bibliografía que hemos estado consultando respecto a los palets, que es un problema que preocupa en Europa y en otras partes del mundo. Los análisis del resultado de la identificación bacteriana por secuenciación NGS es un sistema de secuenciación de nueva generación que hemos detectado la presencia, aquí lo que detectamos es el DNA básicamente. Es decir, cuando, a diferencia del caso anterior, que hemos detectado la presencia de bacterias vivas, que pueden ser infectivas directamente, aquí lo que detectamos es el rastro genético. Es decir, lo mismo que se está haciendo con el coronavirus, que se detecta el rastro genético, por ejemplo, por PCR. Esta es una técnica todavía más moderna que las técnicas de PCR, que tienen ya unos años, donde aquí lo que detectamos es la presencia de genes, de restos de esas células, del material genético. Y aquí hemos detectado la presencia de una gran variedad de bacterias que han pasado por allí, por esos palets, entre las cuales se encuentran algunas potencialmente patógenas. Y eso corrobora lo que se ha hecho en el anterior estudio y además nos da más información. Además, no tenemos constancia de que este tipo de técnicas se hayan utilizado para los palets. No hemos encontrado en la bibliografía nada. Por lo tanto, los palets no higienizados son un riesgo, presentan un riesgo de presencia de patógenos de personas, animales y plantas. Ahora veremos todos los problemas que esto plantea. Los resultados globales de los problemas encontrados en los palets y el actual sistema de intercambio de los mismos los podemos estructurar en problemas higiénicos, problemas medioambientales y económicos, problemas de seguridad sociales y económicos y el problema planteado por el Brexit. De estos 4 grupos de problemas, que en el informe los vamos a detallar muy bien, a mí me han pedido que sea breve, por lo tanto no os puedo detallar todos, y solamente vamos a hablar de problemas higiénicos, vamos a mencionar muy de paso a los problemas medioambientales, económicos y problemas de seguridad sociales y económicos, este grupo, y también hablaremos un poco del Brexit, porque el Brexit es un problema económico, también es un problema higiénico. Bueno, problemas de los palets no higienizados. Podemos establecer estos 4 grupos. Primero, contaminación de productos transportados en las unidades paletizadas, especialmente en alimentos, perecederos, productos farmacéuticos. Estos pueden, a su vez, estos productos, a través de los propios palets, pueden contaminar los alimentos y otros productos y, a su vez, contaminar a personas, animales o plantas. Aquí cito yo alguna bibliografía para que vean ustedes que no es que yo lo diga, sino que, además de que yo tengo la misma opinión, pues hay otras personas, otros profesores, otros investigadores que también lo han citado en estas publicaciones incluso tan recientes como esta que he encontrado el año 2018. También contaminación directa de las personas que manejen los palets, conductores, personas de almacén, personas que trabajan con un gran volumen de intercambio diario, pues pueden contaminarse. Y este problema se magnifica puesto que los palets mal mantenidos pues tienen astillas, clavos levantados, oxidados, etcétera, y además pueden provocar heridas que a veces pues, pueden ser graves. Otro aspecto, el foco de contagio de plagas vegetales. Esto lo ha estudiado mucho la Unión Europea. Hay artículos sobre este tema. Estamos hablando de los palets de madera. Los palets de madera pueden albergar pues, distintos patógenos de plantas, desde hongos, algunos tipos de bacterias, pero sobre todo insectos y también nemátodos. Nemátodos que son, por ejemplo, plagas de árboles y se están extendiendo por la Unión Europea. Entonces es una forma también de contaminar.
Y luego, por supuesto, la transmisión de enfermedades a personas, animales y plantas a través del transporte por carretera, tanto en regiones del mismo país, entre países de la Unión Europea y países extracomunitarios. Aquí tenemos también una serie de referencias que hablan de este problema. En esto todo está contenido en los palés. Todos los estudios, no lo he comentado, están hechos sobre palés blancos, no palés, no lo he puesto, lo he comentado. Son, por lo tanto, estudios realizados que hemos hecho nosotros sobre palés de intercambio. Bien, entre estos problemas medioambientales y económicos, de los cuales el señor Pedro Conejero les podía hablar con mucha más autoridad que yo, con mucho más conocimiento, pero bueno, aquí simplemente les comento. Paleteras con más de 33 palés pesan 1.200 kilos, que los camiones deben de transportar con exceso de consumo de combustible, un incremento excesivo de la huella de carbono, o por ejemplo también el problema de que hay que tener una política eficaz en la Unión Europea de reciclar los palés. Estos son problemas de tipo medioambiental y al final también económico. Y luego hay una serie de problemas muy importantes que a ustedes, como empresarios de transporte, les deben de preocupar muchísimo, que está relacionado con la tarea que deben de hacer los camioneros en origen y en destino, de mover esos 25 por 33 igual a 825 kilos de media de palés, que da lugar a numerosos problemas de seguridad vial, robos, problemas de igualdad de género, pérdidas económicas, etcétera, que yo no voy a detallar aquí, pero por ser breve y porque tampoco es mi especialidad, pero que realmente son problemas gravísimos. Y luego, el problema planteado por el Brexit. Todos los palés de madera que entran en la Unión Europea deben de cumplir una norma, que es la norma internacional de medidas fitosanitarias, N15, lo que requiere un tratamiento a 56 grados, 30 minutos, para asegurar que la madera no esté cargada de bacterias, insectos u otras plagas, como pueden ser nemátodos, hongos, etcétera, etcétera. El comercio intracomunitario no necesita cumplir esta norma, por lo tanto, hasta este momento hay aproximadamente unos 100 millones de palés que pasan anualmente entre el Reino Unido y el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, pero a partir del 1 de enero del 2021, próximo 1 de enero, cuando entre en vigor el Brexit, pues va a ser muy difícil que si no se acuerda otra cosa, si no se resuelve el problema, que pueda continuar este intercambio. Y ustedes saben que sin palés no concebimos cómo se va a producir el transporte de alimentos u otros bienes. Es la unidad de transporte básica. Esto ustedes incluso pueden leer esta información muy recientemente, en el Diario de Transporte del 24 de agosto pasado. Es una noticia muy reciente. Esto, por lo tanto, es un problema de primer orden, de tanto económico como higiénico. Les había preparado unas cuantas más diapositivas, voy a ser más breve de lo previsto, puesto que tengo no soy capaz de rescatar la otra presentación, puesto que debe haber fallado, tenía en la nube y debe haber fallado el intercambio entre los dos ordenadores. Entonces, la conclusión final sería que la actividad de intercambio de palés en el transporte por carretera de la Unión Europea se puede perfectamente sustituir por el sistema sustituir el sistema de intercambio por el sistema de alquiler. Este sistema va a permitir que se produzca pues, una higienización de los palés, una reparación, una trazabilidad, es decir, resolver una serie de problemas y también resolver todos los problemas enumerados, e incluso hay una serie también de beneficios adicionales que no los he comentado, pero también por brevedad, puesto que quería extenderme más en los temas higiénicos, y que realmente que es un tema que ustedes tienen que estudiarlo, y que realmente mi recomendación es que sean empresas especializadas las que se encarguen de esos temas de restaurar los palés a la situación a la que deben de estar en función del uso al que van a ser destinados. Por ejemplo, los palés que van a ser destinados para transporte de alimentos, que según mis datos son el 40%, deben de estar perfectamente higienizados. Pero es que en general también deben ser higienizados, sobre todo, muy bien higienizados, sobre todo en el caso de situaciones de pandemia como la actual de COVID-19. Y con esto, pues yo simplemente les doy muchas gracias por su atención. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Sí, vamos a abrir otro espacio para alguna pregunta. Recuerden que tenemos la opción de chat.
Tenemos también la opción en su barra inferior para preguntas y respuestas, que también lo pueden realizar. Y bueno, vamos a esperar unos minutos. Ya estamos culminando la jornada del día. Insistimos en que disculpen algunos fallos técnicos propios de esta experiencia virtual, incluyendo precisamente el tema de los nombres de nuestros ponentes, que se han complicado un poco entre uno y otro. Pero, a ver, esperamos que cada día mejoremos más en este sistema nuestro de modernización y de innovación y de resiliencia para adaptarnos a los cambios. Bueno, seguimos viendo el panel, no vemos preguntas ni en el chat ni en preguntas y respuestas. Entonces, paso a darle la palabra nuevamente a Pedro Conejero, que va a cerrar en breve nuestra jornada del día, ya que nuestro presidente ha tenido también un tema ahí de conexión que, bueno, propio de la experiencia, insisto en llamarlo en experiencia virtual. Pues nada, no veo preguntas, e inclusive pueden pedir la palabra para, si quiere, se le puede abrir el micrófono si alguien lo precisa. Bueno, entonces paso a darle la palabra a Pedro Conejero para que despida la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias de mi parte a todos y por todo el equipo de ADFRIE, nuestra secretaria que está allá en Madrid también haciendo su gestión. Y muchas gracias, Teresa. Aquí te saludamos de parte de todos. Tengan buen día y le dejo entonces la palabra a Pedro Conejero. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a vosotras dos. Habéis trabajado, a ti, Yolanda, que has aprendido rápido y más que vas a aprender. Como ha dicho Yolanda, José María se ha visto imposibilitado de poder realizar en la clausura. Me extraña que no haya habido preguntas, pero en cualquier caso las podéis hacer directamente a nuestra asociación y se responderán. Bueno, yo quería un poco retomar lo que probablemente José María hubiera indicado al final de esta asamblea. Teníamos mucha ilusión, mucha, puesta en Santander, en haber hecho una asamblea, digamos, presencial. Incluso teníamos previsto y nos habían dado el visto bueno a acudir Izaskun Bilbao, que como sabéis es la eurodiputada del PNV, que es muy activa en este momento en los temas de transportes en la Unión Europea, probablemente algún eurodiputado francés también. Teníamos pensado invitar, porque somos así de simpáticos y generosos con nuestros presidentes en el Comité Nacional, aunque no siempre están de acuerdo con nosotros. Pero bueno, de momento esto es lo que marca esta puñetera pandemia, que espero que no siga haciendo tanto daño. Y solamente quería decir dos cosas. Una, nosotros somos una asociación relativamente pequeña, pero no por ello, digamos, inactiva o no por ello que se ha arrugado ante dificultades. Sabéis que lo hemos pasado muy mal, por una situación muy injusta. Al final ha prevalecido la verdad y si no la verdad, por lo menos la buena fe. Esto dio lugar a algunos asociados de irse. Siguen estando las puertas abiertas para venir porque veis que somos pequeños, pero somos bastante moviditos en cuanto a los intereses de nuestro sector, de nuestra especialidad. Yo también, como diría José María, apelo a que los que estáis presentes, que sois colegas, colaboradores y todo esto, invitéis a colegas vuestros, a amigos, a que se unan a nosotros. La unión hace la fuerza, como sabéis. Estamos en una época donde se apela a las colaboraciones, siempre legales, honestas y todo esto. Pero la dimensión de la oferta nuestra y sobre todo la dimensión para poder hacer frente a veces competencias injustas, pero no por ello poco numerosas. Pensar, por ejemplo, que hay dos empresas del este que entre ellas mismas tienen casi 3 veces más potencial de frigos que nosotros mismos.
y compiten unas ventajas, como hemos explicado, injustas. Por consiguiente, yo apelo a que os unáis a nosotros. Nosotros no dejamos nada en el tintero. A nivel de junta directiva y a nivel de información a los socios, creo que somos bastante activos y bastante reactivos. Y en este momento estamos con cuestiones muy importantes encima de la mesa, como hemos hablado, donde sinceramente, pues cuanto más seamos, mucho mejor. Os recuerdo que junto a ASTIC, hay que decir las cosas como son, porque al fin y al cabo nosotros también participamos en ASTIC y probablemente esta relación está por mejorar y no dejaremos de poner todo el empeño. Junto a ASTIC conseguimos en su momento la deducción por medio ambiente. En ese quehacer que nos costó mucho en la época de Pere Padrosa, de Miguel Ángel Ochoa, etcétera, y de Manuel Marqueset, nosotros pusimos mucho empeño y lo conseguimos. Y de eso se benefició todo el sector. Incluso los que en algún momento se han alegrado de algunas penurias o de algunas dificultades injustas que hemos pasado. En esa línea es por donde vamos a seguir peleando con este tema de los PALES, porque para que os hagáis una idea, y de aquí hay muchas empresas que conocen esta problemática muy fuerte, simplemente lo que implica en cuanto a tiempo de trabajo, a pérdidas, a lesiones, a control de los PALES, a recorridos de ida y vuelta, etcétera, etcétera, nosotros hemos calculado que no es menos de 3.000 euros por conductor camión año. Imaginad en una empresa de 100 camiones que solamente por esta historia, y no cuento aquí las lesiones de larga duración, etcétera, etcétera. El problema que eso genera en desafecto a profesionales porque hacen lo que no les corresponde hacer. Bueno, pues esta pelea la hemos empezado y la tendremos que llevar y la llevaremos a donde haga falta. Os digo que estamos en contacto con asociaciones europeas que están de acuerdo con nosotros, incluso con sindicatos, e incluso la llevaremos a los ministerios de Sanidad, de Trabajo, donde haga falta, porque nos asiste la razón, porque no hay cosa más grande que tener la verdad o tener la fuerza de la razón. Y eso mueve montañas. Y en ese empeño vamos a estar. También hemos sido los que peleamos a muerte con el tema, igual con ASTIC, con la vuelta a casa, etcétera. Que ahora es verdad que es una vuelta a casa un poco, bueno, un poco relativa. Quiero decir, tampoco hay que exagerar la negatividad de la misma, puesto que yo siempre digo que hacer 24 horas después de 11 horas de descanso diario, pues al final hemos conseguido que con 13 horas no tengamos que hacer 45. Esto los que conocéis un poco este trabajo lo sabéis bien. Quiero decir que al final se ha podido poner ahí una medio solución, aunque no es del todo. Y dicho todo lo cual, os agradezco de verdad vuestra presencia y por encima de todo le agradezco a los que nos ayudan también a vivir y a defender nuestros postulados, que sois vosotros los sponsors, los fabricantes. Os emplazamos de manera clara para el próximo congreso, que se hará Dios mediante y espero presencial para finales de septiembre-octubre del 2021 aquí en el Puig. Está previsto así, esperemos que de aquí a entonces haya vacunas, el mundo sea mejor y nuestra situación también sea mejor porque los sufrimientos son grandes. Así que ánimo, gracias por vuestra presencia y hasta pronto.